Bienvenidos a Cultural Cordón. Bienvenidos a la exposición de Hombres y mitos, sacrificio y ritual precolombinos. Colección Pérez Tres Palacios. Una producción de la Fundación Caja de Burgos que permanecerá abierta hasta el 11 de junio de 2017, con horario de 12 a 2 y de 6 a 9 de martes a sábado y de 12 a 2 los domingos y festivos. De Hombres y mitos, sacrificio y ritual precolombino, presenta piezas arqueológicas de las principales culturas prehispanas, desde los tempranos periodos formativos de hace más de 4000 años hasta el esplendor de los grandes imperios Inca y Azteca. La exposición supone un viaje a través de todas las etapas cronológicas, recorriendo más de 40 culturas diferentes. La divinidad y el mito. El arte precolombino estuvo al servicio del mito, de una idea simbólica más arraigada que la propia razón. No responde a parámetros de belleza convencional, pero sí busca fijar un canon con el que intermediar del mismo modo y a lo largo del tiempo entre los hombres y los dioses. El realismo y la estilización van de la mano. En una misma área geográfica y en diferentes periodos nos encontramos con ambas soluciones, con preferencia por el ornamento y la reiteración. Existirían tres mundos con sus correspondientes interacciones: el cielo, de donde cae la lluvia; la tierra, donde vivimos y trabajamos los seres humanos; y el subsuelo, donde van los muertos y de donde emergen los alimentos de la tierra. Para mantener este ciclo de interacciones, se pedirían favores a las divinidades relacionadas con la lluvia y se realizarían sacrificios y ofrendas propiciatorias. La representación de los diferentes habitantes del mundo supraterrenal y del mundo terrestre se ejemplifica en esta sección con un conjunto de obras de fuerte significado simbólico. Recipiente silbador con forma abstracta de jaguar. El poder en el mundo terrestre fue simbolizado por los grandes felinos, especialmente el jaguar y el puma. Expertos cazadores, con una extraordinaria visión y agilidad, fueron representados mediante la alegórica imagen de sus afilados colmillos o las rosetas o manchas de su piel, identificando con ellos a los líderes políticos religiosos. La observación de su forma física, así como de sus cualidades sensoriales, hicieron de estos animales modelos que inspiraron las primeras representaciones de las divinidades andinas. El arte de la cultura vicus destaca por la decoración modelada de las cerámicas, en la que representan seres humanos en actitudes cotidianas y animales híbridos que combinan varias características alusivas a su carácter mágico. También fabricaron numerosos objetos en metal para ornamento personal. Los ajuares funerarios encontrados informan además de la importancia que la música tuvo en su cultura. Hombre sentado con cuenco de ofrendas. El hombre es un actor fundamental en el complejo orden cósmico y en los ciclos de la naturaleza. Es la figura más repetida y representada en el arte precolombino, tanto en su dualidad masculina-femenina, fundamental para perpetuar los ciclos reproductivos, como en toda clase de escenas rituales o curiosas representaciones de la vida cotidiana tan características del occidente de México. La figura del chamán sería para las sociedades precolombinas un importante nexo de unión con el que comunicar los mundos de arriba y de abajo. La figura que encabeza este comentario pertenece a la llamada tradición de las tumbas de Tiro, común a una amplia zona del occidente mexicano. Se trata de profundos pozos excavados en la tierra que servían como enterramiento. En su interior se han encontrado ricos ajuares funerarios con numerosas cerámicas representando escenas de la vida cotidiana, además del nahual, el ser sobrenatural que toma forma de animal y acompaña y protege al finado en su viaje al inframundo. La divinidad suprema Moche, Ay Apaek.
En las tumbas de las élites aparecen invariablemente el rostro felínico de la divinidad Ayapaec, principal deidad de la cultura mochica en la costa norte peruana. Era el más importante y temido de sus dioses castigadores, llamado también el decapitador. Ayapaec era venerado como el dios creador, protector de los mochicas, proveedor del agua, los alimentos y los triunfos militares. El culto al felino aparece como figura central en todas las religiones primitivas norperuanas y se practicó desde la temprana cultura chavín. Respetado y temido por su fuerza, será capaz de imponerse a los mismos hombres. La religión mochica forja con Ayapaec la unión del felino con el hombre, la divinidad personificada que rige los destinos de la vida terrenal. Los moches, asentados en la costa norte peruana, sobre un terreno extremadamente árido, destacaron por su ingeniería hidráulica, con la que fueron capaces de transformar las duras condiciones del emplazamiento. Aunque apenas se conservan grandes construcciones, conocemos por su cerámica cómo fue la arquitectura doméstica de las clases altas. Casas policromadas de planta rectangular y techo a doble vertiente. Vasija con importante escena de coito mítico en relieve, bajo el árbol de Ulluchu. Uno de los aspectos fundamentales del capítulo titulado La divinidad y el mito es la parte dedicada al sexo ritual. Tradicionalmente entendido como metáfora de la fertilidad de la tierra, sus complejas representaciones se relacionan con la guerra ritual, con el sacrificio y con el tránsito a la muerte. La cópula vaginal está representada en un número escasísimo de vasijas, siempre con diseños en relieve y con la figura de la divinidad suprema como protagonista. La exposición muestra uno de estos importantes ejemplos, donde Ayapaec se entrega al acto sexual con la primera mujer. De este coito mítico surge la vida, representada en esta pieza por las ramas de un árbol que nace de la misma espalda del ser creador. La calidad de la cerámica moche es reconocida entre las más significativas del área andina. De paredes muy delgadas y rica policromía, presenta tonos blanco-amarillentos combinados con ocres y marrones rojizos. La tipología más frecuente es la botella con asa en forma de estribo. En todo caso, no se trata de cerámica utilitaria. Su destino era siempre sagrado, como ajuar funerario votivo. Arquitectura para la vida, arquitectura para la muerte. La historia del arte no ha prestado nunca demasiada atención al papel del artista precolombino. Identificado siempre como un artesano preso de las mismas repeticiones, su arte tiene un destino místico que debe satisfacer a los dioses y a las castas dirigentes, cuyo poder se sustenta precisamente sobre la idea de lo eterno y lo inmutable. El artista de los pueblos de la América prehispana dio forma a objetos protagonistas de complejos ceremoniales, pero también de pequeñas figuras que aluden a formas de vida cotidiana. Las cerámicas con significado ceremonial y funerario presentan con frecuencia en el arte precolombino formas de vasija, ligadas a ritos de libación y a la quema de inciensos purificadores. Se trata de modelos arquitectónicos que evocan templos primitivos y espacios para el trance, pero también se resuelven con formas antropomorfas para encarnar a sus principales moradores. Botella con relieves de chamanes y serpientes de 2 cabezas. A las afueras de Trujillo, Perú, en la llamada Huaca del Dragón o del Arco Iris, se encuentran murales de adobe decorados con frisos en relieve que representan la misma ornamentación de figuras antropomorfas y arcoíris estilizados que las vasijas aquí mostradas. Son imágenes de chamanes envueltos en una suerte de danza ceremonial para la que utilizan un tipo de arco, seguramente adornado con los colores del arco iris. Igualmente, aparecen figuras en relieve con forma de dragones. La cultura Wari ocupó el centro de los Andes entre los siglos VII al XII después de Cristo.
Aguerridos militares llegaron a forjar un imperio que ocupó la mayor parte del territorio moche. Con una estructura política muy jerarquizada, establecieron cabezas de región para administrar su extenso estado. Su arte se caracterizó por una arquitectura funcional, organizada en torno a un urbanismo presidido por plazas y patios, y por una cerámica polícroma que recoge elementos simbólicos trazados a pincel. Chamán con cuerno, sentado y con los brazos cruzados. En una sociedad cuyo arte persigue por encima de todo la trascendencia, la representación del poder religioso, político y militar aparece vinculada a los entornos funerarios y los espacios destinados al sacrificio ceremonial. El chamán, al que se atribuía la capacidad de modificar tanto la realidad como la percepción colectiva de ésta, ocupó un puesto de máxima relevancia en la jerarquía de las sociedades precolombinas. Se le reconocía así su facultad de curar, de comunicarse con los espíritus y de presentar habilidades visionarias y adivinatorias. Los trances chamánicos, los conjuros y las curas penetraban en el vasto ámbito de las energías desconocidas y acaso incognoscibles, intentando mediar en favor de la fertilidad del suelo y del destino de los individuos de la comunidad. Es por eso por lo que los chamanes eran reconocidos como mediadores ante las fuerzas que desde el interior de la tierra hacían brotar las plantas y sus frutos. Los Colima se radicaron al noroeste de México, junto a una costa baja con múltiples accidentes naturales que actúan como nichos ecológicos independientes. Su cerámica se caracteriza por las superficies rojizas bruñidas, a veces decoradas con incisiones naranjas o blancas. Entre las representaciones humanas destacan las figuras de enanos y jorobados. Vaso acampanado con dibujos de guerreros idealizados. Importante escena de combate ritual entre un guerrero colibrí y un guerrero halcón. El centro de la liturgia religiosa mochica era un complejo combate, descrito con detalle en la decoración de cientos de vasijas que culminaba con el sacrificio de los vencidos. Estos enfrentamientos no serían verdaderas guerras, sino luchas rituales, cuerpo a cuerpo entre parejas de guerreros hasta que uno de ellos fuera derrotado. El objetivo último era la captura de prisioneros para su posterior martirio. La compleja parafernalia, las armas y vestimentas utilizadas presuponen que se trataba de miembros de las élites. Existieron representaciones de guerreros con mezcla de rasgos humanos y animales. Aquí mostramos una vasija florero, donde un guerrero colibrí participa en una batalla espiritual con un guerrero halcón. Este motivo, íntimamente relacionado con la actividad chamánica, representaría la lucha contra los poderes sobrenaturales y la enfermedad. Botella con representación de la divinidad de los báculos y cabezas trofeo. La decapitación ritual tiene una larga tradición en el mundo andino. Se inicia en los tiempos precerámicos y continúa ininterrumpidamente hasta la consolidación del Imperio Inca. De una parte, la sangre de los decapitados era utilizada en rituales relacionados con la fertilidad de la tierra, y de otra, estaba extendida la idea de que el alma y las virtudes del guerrero decapitado viajaban con aquel que portaba su cabeza. Los Nazca creían que las cabezas trofeo se transformaban en plantas y que garantizar la fertilidad agrícola dependía del entierro de esas cabezas, que simbólicamente representaba la siembra de semillas. Del mismo modo, la amputación de las extremidades o el completo desmembramiento de los sacrificados fue práctica habitual en estas cruentas ceremonias mágico-religiosas. Para los aztecas mexicanos, la motivación para el sacrificio era intentar apaciguar a los dioses y prevenir así el final de su mundo, el quinto sol. Creían que la salida diaria del sol dependía del sacrificio humano y la ofrenda de sangre, que fue considerada como alimento para las deidades.
Los cráneos sobre los altares, zompantlis, no eran parte de rituales de decapitación, sino trofeos de guerra. La cultura nazca es contemporánea de la mochica. Pueblo muy belicoso, ha dejado no obstante interesantes testimonios artísticos, como la pirámide Cauchi o los reconocidos geoglifos nazcas, una maraña de signos creados al incidir sobre la tierra y perfilar los bordes con cantos solo visibles desde la altura y que se han interpretado como un enorme calendario astronómico relacionado con los ciclos agrarios. Botella con dibujo de águila y copa ritual con la sangre de un sacrificio. Los sacrificios humanos en la cultura moche formaban parte de las ceremonias propiciatorias de culto a la divinidad con las que favorecer la fertilidad humana, las buenas cosechas y la abundancia de agua para la irrigación de los valles. El riesgo de desestabilización de la sociedad moche por revueltas y hambrunas debidas a cambios climáticos creó una situación insostenible que se intentó paliar con la generalización de estos sacrificios humanos. Los datos arqueológicos nos hablan del hundimiento de la civilización moche entre 650 y 700 después de Cristo, como consecuencia de la progresiva destrucción de los sistemas de irrigación tras una serie de levantamientos tectónicos y la formación de dunas de arena motivada por el fenómeno atmosférico de El Niño. Jugador de pelota con tocado ceremonial estilo Ixtlán del Río. Los juegos de pelota, o tlachtli, en el idioma náhuatl, constituyen una elaborada analogía de los espacios rituales, del sacrificio humano y de la jerarquía social común a muchos pueblos de Mesoamérica, documentada desde 1400 a.C. La pelota de hule en movimiento representaba las trayectorias de los astros sagrados, el Sol, la Luna y Venus, en un complejo ceremonial que incluiría danza, música, dramatización y martirio. Más de 1.300 campos del juego de la pelota se han encontrado en toda Mesoamérica, desde el sur de Nicaragua hasta el actual estado de Arizona, en los Estados Unidos. Al observar que la mayor parte de las esculturas relacionadas con esta actividad están elegantemente vestidas, luciendo joyas y emblemas, se deduce que el juego de la pelota estuvo asociado a los individuos de alto estatus. La cultura nayarit se desarrolló en la costa oeste de México, en una zona muy húmeda caracterizada por una espesa selva. Característico de su cerámica es la decoración con pintura negativa y positiva y la elaboración de figuras humanas desarrollando actitudes cotidianas. Vecinos de las poblaciones de Jalisco y Colima comparten con ellos el mismo gusto por la cerámica naturalista y los rituales funerarios, como las tumbas de Tiro. Cuchimilco, gran ídolo femenino. Los cuchimilcos son ídolos antropomorfos, símbolos de la fecundidad vinculados al culto a los muertos que ocuparon un lugar preferente dentro de las tumbas de la nobleza de Chancay. Tienen los brazos cortos y extendidos hacia arriba, queriendo representar alguna forma de ritual religioso o acaso un modo de rezar. La arqueología andina ha vinculado unánimemente a los cuchimilcos con el culto lunar, y podrían seguir la tradición milenaria andina de figurillas propiciatorias de la fertilidad e invocación a la lluvia. Aunque son una amplia mayoría los ejemplos de género femenino, también se encuentran cuchimilcos masculinos. Su significado, más allá de la relación de las figuras femeninas con el culto lunar, se relacionaría más claramente con el principio de dualidad, al confrontar proporcionalmente las dos partes que determinan la complementariedad de cuanto existe: sol y luna, día y noche, lo masculino y lo femenino. Asentados sobre un territorio desértico, pero junto a fértiles valles en la costa central de Perú, los Chancay son particularmente reconocidos por su cerámica, tejidos y objetos ignarios.
La cerámica más común reproduce vasijas abombadas con rostros humanos modelados pintados con trazos negros sobre fondo blanquecino, con un estilo ciertamente sencillo que refleja con simplicidad aspectos de la vida cotidiana. La representación femenina y los ritos de fertilidad. El lugar que ocupa la mujer en las sociedades precolombinas, su estatus y las funciones que le son atribuidas como madre y esposa, contrasta con la relevancia simbólica de su representación. La relevancia de la mujer en las sociedades precolombinas propició la elaboración de una cantidad impresionante de figurillas femeninas que denotaban la importancia de la fertilidad, humana y terrestre, en la vida de las comunidades aldeanas. El rol femenino tuvo una trascendencia vital en razón de su evidente relación con la tierra y con una economía que dependía en su totalidad de la naturaleza voluble y poderosa. Figurilla femenina tipo mujer bonita. A las culturas preclásicas del Valle de México pertenecen un sinnúmero de figurillas de barro encontradas en los enterramientos. Entre ellas destacan las llamadas Pretty Ladies o mujeres bonitas, reveladoras de la creencia en el más allá. Las mujeres bonitas, de abultados vientres y atributos sexuales marcados, además de servir para el culto a la fertilidad de la tierra, ejemplifican también la elevada posición jerárquica de sus protagonistas. En su mayoría, proceden del que fue gran poblado de Tlatilco, un yacimiento situado al noroeste de la actual Ciudad de México. Solo en Tlatilco se han encontrado alrededor de 4.000 figurillas cuyas medidas oscilan aproximadamente entre los 3 y los 30 centímetros de alto. De factura sencilla, las Pretty Ladies fueron modeladas a mano mediante la técnica del pastillaje, así como con moldes. Representan mujeres tanto desnudas como semidesnudas, que muestran los atributos sexuales primarios, como pechos, caderas y muslos, bastante potenciados, alusivos al culto a la fertilidad, tanto humana como agrícola. La pequeña figura aquí comentada pertenece a la variedad de la muchacha adolescente, de pechos pequeños y piernas de cebolla, según la denominan los arqueólogos, por lo que este tipo de estatuillas se consideran la representación arquetípica de la muchacha joven que aún no ha engendrado progenie. La cultura de Tlatilco fue una de las más relevantes del periodo formativo en América Central. Datadas en torno a 1500 a.C., su aparición está vinculada a los primeros centros religiosos y administrativos. Con una sociedad estratificada, practicaron una religión basada en el doble culto a la fecundidad y los fenómenos naturales. Pareja matrimonial estilo Ixtlán del Río. La representación de parejas matrimoniales constituye una tipología cerámica frecuente en todo el occidente mexicano y Ecuador. Las parejas aparecen adornadas con sus mejores galas. Lucen narigueras, pendientes, collares, pulseras, pintura corporal, tejidos bordados y símbolos de poder como el cetro. Mientras en el occidente de México el consumo de pulque era un aspecto importante en todo tipo de celebraciones, las figuras masculinas de Ecuador aparecen mascando hoja de coca, hábito con fuerte arraigo cultural en las sociedades andinas. Modelo de entierro ritual. Figura femenina que sujeta a un perro. Una de las representaciones más relevantes del arte del occidente mexicano se relaciona con la veneración dispensada a las mujeres fallecidas durante el parto, entendida como el más alto sacrificio otorgado a la comunidad. Se trata de pequeñas esculturas del periodo preclásico que representan camas o palés mortuorios ocupadas por mujeres con el sexo marcado explícitamente. Las figurillas constituyen un verdadero tesoro antropológico, pues muchos de los estudios realizados coinciden en que, en efecto, las mujeres representadas
habrían muerto durante el alumbramiento o al poco tiempo de dar a luz. En las prácticas religiosas aztecas, las mujeres que morían durante el parto recibían los más altos honores. Mujer arrodillada con un recipiente al hombro. Recientes descubrimientos arqueológicos revelan una nueva perspectiva para el estudio del rol ejercido por la mujer en las sociedades precolombinas, aproximándonos al conocimiento más concreto de sus funciones. Sacerdotisas con dotes oraculares y de sanación, grandes conocedoras de las propiedades de las plantas, parteras, sortílegas o hechiceras, pero también mujeres que ejercieron un poder civil y religioso, como la señora de Cao o la sacerdotisa de San José de Moro, personajes importantes de la élite moche en la costa norte del Perú. La presencia de pintura facial o tatuajes en su cuerpo indicaría que estas mujeres gozaron de ciertos atributos sobrenaturales. Su presencia se ha revelado en lugares sagrados y santuarios donde incluso llegaron a ejecutar sacrificios rituales. El chamán y la transfiguración. Uno de los aspectos más llamativos de la cultura precolombina se relaciona con la capacidad de algunos individuos, cuyos poderes extrasensoriales garantizaban la mediación entre los hombres y cuanto acontecimiento les resultaba inexplicable. Las hermosas figuras de chamanes en trance, metamorfoseando en otros seres como pájaros, lagartos y arpías, se complementan con cerámicas rituales donde se representan visiones mágicas sintetizadas en bellos dibujos geométricos o estilizaciones de ciertas plantas, como el cactus. Un interesante grupo de esculturas recoge tanto utensilios como figuras relacionadas con el consumo de psicotrópicos, empleados con una finalidad litúrgica, la de ver a Dios dentro de uno mismo. Figura de un brujo o chamán desarrollando un ritual. Mediante un estado de trance o consciencia alterada, el chamán media entre el mundo terrenal y el mundo de los espíritus, pudiendo comunicarse con las plantas, los animales, los antepasados y los 4 elementos de la naturaleza. El chamán, que también puede curar con su conocimiento de las plantas, utiliza un lenguaje secreto y una técnica adquirida gracias a la práctica, el esfuerzo y la experiencia acumulada. El canto, la música, la danza, el ayuno prolongado y la ingesta de sustancias psicotrópicas le ayudan a alcanzar el trance, abriéndole las puertas de un universo que permanece oculto al resto de los hombres. La cultura Jama-Coaque se desarrolló en la costa ecuatoriana, en un entorno dotado de recursos naturales terrestres y marítimos. De su cerámica, además de las representaciones de casas o templos, sobresalen las estatuillas humanas elaboradas con moldes. Los detalles aplicados al pastillaje y coloreados ofrecen valiosa información sobre los atuendos y adornos corporales empleados por sus habitantes, tales como tocados, orejeras, narigueras, brazaletes y pectorales. Cuenco con dibujos de troncos de cactus alucinógenos. Las propiedades alucinógenas de algunas plantas y su empleo mágico ritual fueron perfectamente dominadas en el contexto religioso y chamánico de las sociedades precolombinas. En el continente americano se generalizó el uso del cactus de San Pedro, la vilca, el peyote, la ayahuasca y la coca, entre otros, como medio de conexión chamánica con los dioses y los espíritus que habitan los 3 niveles del mundo. Los efectos producidos por la ingestión de estos enteógenos, palabra que significa ver a Dios dentro de uno mismo, hacen que las visiones importadas del mundo mágico y mitológico se incorporen al plano real.
Transformación de un chamán en águila arpía. En el ritual de transformación, la música acompaña al chamán en su viaje extático. Mediante el sonido rítmico y repetitivo de un tambor o de un canto, se evocaban sonidos semejantes al latido del corazón. La ceremonia no se realiza con la vestimenta cotidiana, sino con aquella consagrada, ya que ésta constituye un sistema simbólico casi completo. Al cubrirse con ella o ataviarse con la parafernalia que le es propia, el chamán rebasa el espacio profano y se prepara para entrar en contacto con el mundo espiritual. Con su transfiguración, el chamán interconecta los diferentes mundos y media entre ellos. Puede, al igual que las aves, volar al mundo de arriba, inmiscuirse en las profundidades de la tierra como la serpiente, o adquirir la fuerza y agilidad de un felino. Con este comentario finaliza la selección de imágenes pertenecientes a la exposición de Hombres y mitos, sacrificio y ritual precolombinos, colección Pérez Tres Palacios. Una producción de Caja de Burgos que permanecerá abierta hasta el 11 de junio de 2017.